Otro tipo de función que vamos a analizar son las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas, como habíamos mencionado previamente, son las funciones polinomiales de segundo grado. La estructura de una función cuadrática es la siguiente: f de x igual a x cuadrada más bx más c. O también puede ser y igual a x cuadrada más bx más c. Observen que el f de x es lo mismo que la y. Puede ponerse f de x o puede ponerse y. Al final de cuentas, ambas representan a la variable dependiente. La forma de representar una función cuadrática mediante una gráfica siempre va a ser una parábola. Hay que tener en cuenta que las parábolas siempre son simétricas y su eje de simetría siempre pasa por el vértice de la parábola. El vértice viene siendo ese punto más bajo o más alto en la parábola. También podemos interpretar el vértice como ese punto en donde se hace un cambio de comportamiento. Vean que esta parábola, si yo la analizo de izquierda a derecha, primero va decreciendo, hasta que llega al punto en donde empieza a crecer. Por lo tanto, el vértice es ese punto donde cambia de comportamiento. Entonces, cuando queremos encontrar la gráfica de una parábola, para ser más precisos, necesitamos conocer estos 4 elementos. Primero, identificar qué tipo de parábola es, si es vertical hacia abajo o vertical hacia arriba. Luego necesito conocer el vértice, es decir, las coordenadas del punto más bajo o el punto más alto. Y por último, necesitamos conocer los cortes con los ejes. Primero, en dónde corta el eje de la y, porque en ese punto es el valor y que le corresponde a la x igual a 0. Y también necesitamos conocer en dónde corta el eje de las x, porque son las x que le corresponden cuando y vale 0. Entonces, para identificar el primer elemento, que viene siendo conocer el tipo de parábola, primero necesitamos recordar cuál es la forma de una función cuadrática, que es f de x igual a x cuadrada más bx más c. Si yo conozco la expresión algebraica de mi función cuadrática, basta con analizar el coeficiente de la x cuadrada, es decir, la a de mi función, para saber si va a ser una parábola hacia arriba o una parábola hacia abajo. Va a ser una parábola vertical hacia arriba cuando a sea mayor que 0, es decir, cuando sea positiva. En cambio, va a ser una parábola vertical hacia abajo cuando a sea menor que 0, es decir, negativa. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a x cuadrada menos 7x menos 18. Pero en este ejemplo el valor de la a vale 1, es decir, es positiva. Por lo tanto, la parábola, vean que es una parábola vertical hacia arriba. En este otro ejemplo tenemos f de x igual a menos 2x cuadrada menos 2x menos 2. El coeficiente de la x cuadrática, vean que es el menos 2, por lo tanto es negativa, y entonces su gráfica es una parábola vertical hacia abajo. Así de sencillo podemos identificar a partir de su expresión algebraica si la parábola es vertical hacia arriba o vertical hacia abajo. El segundo elemento que tenemos que identificar viene siendo el vértice de la parábola. El vértice de la parábola, recuerden que es ese punto máximo cuando la parábola es hacia abajo o ese punto mínimo cuando la parábola es hacia arriba. Este punto tiene un par de coordenadas x y y. Para buscar la x se aplica la fórmula menos b entre 2a, y para buscar la y se aplica la fórmula c menos b cuadrada entre 4a. Pero ¿quién es a, quién es b y quién es c? Pues vienen siendo los coeficientes de los términos de mi función cuadrática. Por ejemplo, si tengo que la estructura de la función cuadrática es ax cuadrada más bx más c, pues el número que multiplica a la x cuadrada va a ser mi a, el número que multiplica a la x va a ser la b, y el número que no tiene x va a ser la c.
Recuerden que esos valores se agarran con todo y el signo en dado caso que sean negativos. Y solo hay que sustituirlo en estas dos formulitas para encontrar las coordenadas del vértice. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo 1, tenemos que la función es x cuadrada menos 7x menos 18. Veamos que el coeficiente de la x cuadrada es 1, por eso a vale 1. El coeficiente de la x es menos 7, por eso b vale menos 7. Y el término independiente que no tiene x es menos 18, por eso c vale menos 18. Si nosotros sustituimos en la fórmula, vean aquí que por fórmula es menos el valor de b, que viene siendo el menos 7. Y esto se divide entre 2 por el valor de a, que en este caso es 1. Si nosotros desarrollamos esta expresión, menos por menos se vuelve más 7. Y 2 por 1 abajo me queda 2. Y 7 entre 2 me da 3.5. Quiere decir que la coordenada x de mi vértice de este ejemplo debe valer 3.5. Me falta la coordenada de la y. Vean que en la fórmula de la y igual sustituimos. Por fórmula primero pongo el valor de la c, que en este caso es menos 18. Luego le restamos b cuadrada, en este caso es menos 7 al cuadrado, y lo dividimos entre 4 por a. En este caso a vale 1. Si desarrollamos esto, quitamos el paréntesis del menos 18, luego elevamos al cuadrado el 7, menos 7 al cuadrado se vuelve 49 positivo, pero aquí queda el signo negativo de por sí por la fórmula. Desarrollo 49 entre 4, nos queda menos 12.25, y aquí hago la resta de menos 18 menos 12.25, que al final de cuentas, como los dos son negativos, se suman los dos elementos y se queda el resultado negativo 30.25. Quiere decir que la coordenada y de mi vértice es menos 30.25. Entonces el vértice viene siendo ese punto. Analicemos el siguiente ejemplo. Si tengo la función f de x igual a menos 2x cuadrada menos 2x menos 2, vean que los elementos de a, b y c son menos 2, es el término cuadrático, ese es a. Luego otra vez menos 2, que es el término lineal, que es la b. Y el menos 2 sin la x, que viene siendo la c. Si sustituimos en las fórmulas, por ejemplo aquí por fórmula es menos b, es decir, menos 2, entre 2 por a, que viene siendo menos 2. Desarrollamos menos por menos, me da más 2 en la parte de arriba, y abajo 2 por menos 2 me da menos 4. Y al dividir 2 entre menos 4 me queda negativo 0.5. Esa va a ser la coordenada x de mi vértice de esta segunda función. Si queremos encontrar el valor de la y, vean que se sustituye también en la fórmula. Por fórmula es c, por eso aquí puse el menos 2, menos b cuadrada, entre paréntesis puse menos 2 al cuadrado, entre 4 por a, entonces pongo 4 por menos 2. Si desarrollamos esto, quitamos el paréntesis del menos 2 que representaba a la c. Luego menos 2 al cuadrado me queda 4 positivo, y 4 por menos 2 me da menos 8. Luego divido 4 entre menos 8, me da menos 0.5, pero aquí de por sí tengo un menos, por lo tanto se vuelve más 0.5. Y luego hago la resta, menos 2 más 0.5 me da menos 1.5. Por lo tanto, la coordenada y de mi vértice es menos 1.5. Y ya conozco entonces el punto que va a representar el vértice de mi función. El tercer elemento que necesitamos conocer viene siendo el corte con el eje de las y. La parábola siempre va a cortar al eje de la y en un punto. Ese punto es importante identificarlo. Ese punto lo podemos identificar de forma directa con la expresión algebraica. Si la forma algebraica de una función cuadrática es ax cuadrada más bx más c,
El término independiente, es decir, el valor de la c, va a ser el valor en donde corta mi parábola al eje de las y. Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, en la primera función que estábamos analizando, que es el de x cuadrada menos 7x menos 18, el valor de la c es el menos 18. Por lo tanto, podemos decir que la parábola corta al eje de la y en y igual a menos 18. En la segunda función que estábamos analizando, que es la f de x igual a menos 2x cuadrada menos 2x menos 2, el término independiente, que es el menos 2, viene siendo el valor de la c. Por lo tanto, mi parábola en este ejemplo corta al eje de la y en menos 2. Otro elemento que necesitamos es conocer en dónde la parábola corta al eje de la x. Las funciones cuadráticas no siempre cortan al eje de las x, pero si lo llegan a cortar, pueden pasar tres cosas. Que corte al eje de las x en dos puntos, que toque al eje de las x en un solo punto, o que no corte al eje de las x. Son tres cosas que pueden pasar. ¿Cómo puedo identificar si corta o no corta y en qué valores lo corta? Pues resolviendo la ecuación que se forma con la función cuando la igualamos a 0. En este primer ejemplo, f de x igual a x cuadrada menos 7x más menos 18. Si yo la igualo a 0, me queda la siguiente ecuación. X cuadrada menos 7x menos 18 igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática. Las ecuaciones cuadráticas, recuerden que se pueden resolver con la fórmula general o con factorización. En este caso yo no les puse el procedimiento, pero si ustedes lo resuelven van a llegar a que en este primer ejemplo los valores de x donde se hace igual a 0 mi función es x igual a 9 y x igual a menos 2. Quiere decir que en estos valores es donde mi gráfica corta al eje de las x. Por lo tanto, se puede decir que la parábola corta al eje de las x en 9 y en menos 2. La parábola corta en dos puntos al eje de las x. En este segundo ejemplo, si yo igualo a 0 mi función, es decir, pongo menos 2x cuadrada menos 2x menos 2 igual a 0, si intentamos resolver esta ecuación que se formó, vamos a llegar a que esta ecuación no tiene solución. Si lo intentan factorizar, no van a poder factorizar. Y si lo intentan resolver con fórmula general, van a llegar que adentro de la raíz les queda un número negativo. Y cuando nos queda raíz de un número negativo, eso quiere decir que no tiene solución dentro de los reales. Por lo tanto, esta gráfica podemos concluir que no corta al eje de las x. La parábola no va a cortar al eje de las x. O queda completamente arriba o queda completamente por debajo del eje de las x. Una vez que ya conocemos estos cuatro elementos de mi parábola, pues ya podemos graficar. Por ejemplo, aquí en el ejemplo 1 habíamos llegado a que el vértice, este punto, era el punto 3.5 y menos 30.25. Que la x es 3.5 y la y es menos 30.5, que concuerda con la gráfica que teníamos anteriormente. Luego teníamos el corte con el eje y, sabíamos que corta el eje y en menos 18. Y luego sabemos que corta el eje x en 9 y en menos 2. Aquí está el 9 y aquí está el menos 2. Como sabemos que la parábola siempre es simétrica, podemos trazar este eje de simetría que pasa por el vértice y a partir de él trazar la parábola que pase por los puntos que acabamos de identificar, que son el vértice, el corte con el eje y el corte con el eje x.
Vean que fue una parábola vertical hacia arriba porque el valor de la a en mi primer ejemplo era a igual a 1 positivo. Por eso es una parábola hacia arriba. En el segundo ejemplo teníamos que a valía menos 2. Por lo tanto es una parábola hacia abajo porque el valor de la a era negativa. Llegamos a que la coordenada del vértice era menos 0.5 y menos 1.5. Llegamos a que corta al eje de las y en y igual a menos 2. Como sabemos que es una gráfica simétrica, aquí puedo dibujar un punto equivalente al corte del eje de las y de forma simétrica con respecto al eje de simetría que pasa por el vértice. Lo puedo dibujar como un punto de referencia para que ya luego trace el gráfico, que en este caso sabemos que debe ser una parábola. Entonces, cuando nosotros tengamos funciones cuadráticas y queramos analizar el comportamiento de esta función, podemos hacer el análisis mediante su gráfica, identificando estos 4 elementos básicos, y una vez que tenemos la gráfica, podemos ver en qué parte la gráfica es creciente o decreciente. Cuando nosotros queremos graficar funciones cuadráticas, no es aconsejable aplicar el método de tabulación, porque con el método de tabulación puede ser que solo se grafique una parte de la parábola. Por ejemplo, si agarro solo valores de x positivos, puede ser que solo grafique una parte que es creciente y la otra parte pues no se va a ver. O puede ser que solo se grafique un pedacito de la gráfica y no se note ese comportamiento parabólico. Por eso se aconseja seguir estos pasos para hacer la gráfica de una función cuadrática.